Hola a todos, soy Juan David Garcés Barraza, médico y fundador de este canal, y te doy la bienvenida a este espacio donde podrás revisar videos con contenido académico en el área de la medicina. Te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales en YouTube y nuestra página de Facebook como Dr. Juan y en Instagram como Dr. Juan 2020. No olvides activar la campanita para que recibas notificaciones de nuestros próximos videos. El día de hoy hablaremos del algoritmo de manejo de las taquiarritmias. En videos anteriores habíamos hablado de los conceptos básicos que se deben tener para el manejo de los pacientes con arritmias y el lunes anterior hablamos de la clasificación de las taquicardias y dicha clasificación será necesaria recordarla para establecer el manejo de los pacientes de acuerdo al ritmo al que nos estamos enfrentando. Hablando del algoritmo como tal, cuando estamos ante un paciente con síntomas derivados de una taquiarritmia, clínicamente el motivo de consulta más frecuente son las palpitaciones. Y muchas veces, para que este síntoma no genere alteración de nuestro paciente, la frecuencia cardíaca puede encontrarse por encima de 150. El médico tratante debe evaluar al paciente mientras proporciona soporte a la vía aérea, administra oxígeno, realiza un monitoreo hemodinámico continuo no invasivo para identificar el ritmo en el dedo del monitor, vigila la presión arterial y la saturación de oxígeno, canaliza una vía intravenosa y trata las causas reversibles de la taquiarritmia de acuerdo a los datos derivados de la historia clínica mientras la estabilidad del paciente así lo permita. Si posterior a esto persiste la arritmia, lo que hay que determinar es la presencia o no de signos de inestabilidad hemodinámica. Si el paciente se encuentra inestable con signos y síntomas de shock, alteración del sensorio, dolor torácico, hipotensión, disnea, signos de falla cardíaca aguda, debe realizarse una cardioversión sincronizada inmediatamente. Recordar además que al hacer una cardioversión el paciente va a sentir, obviamente se le va a pasar una carga eléctrica, por lo tanto hay que considerar la sedación ante estos pacientes. Los signos y síntomas graves son poco frecuentes cuando la frecuencia cardíaca es inferior a 150 latidos por minuto en pacientes con corazones sanos. En los pacientes con deterioro de la función cardíaca o con condiciones comórbidas significativas, hay un deterioro hemodinámico mayor con una frecuencia cardíaca mucho menor. Si el paciente se encuentra inestable con una taquicardia supraventricular de complejo estrecho, puede administrarse adenosina mientras se prepara la cardioversión sincronizada. Pero algo muy importante a tener en cuenta es que no se debe retrasar nunca la cardioversión eléctrica por administrar el fármaco o establecer un acceso intravenoso en pacientes inestables. Lo primero siempre es cardiovertirlos ante un paciente con inestabilidad. Si el paciente con taquicardia se encuentra estable, sin signos o síntomas graves, debe realizarse un electrocardiograma de 12 derivaciones y evaluar el ritmo para poder iniciar el tratamiento. Si estamos ante una taquicardia estable de complejo QRS estrecho, que recordemos que es aquella donde el complejo mide menos de 0,12 segundos, lo primero a verificar es si el ritmo es regular o es irregular. En caso de estar ante una taquicardia de complejo estrecho regular, lo más probable es que estemos ante una taquicardia sinusal o una taquicardia supraventricular. En estos casos, el manejo lo podemos resumir bajo la mnemotecnia BAC: V de maniobras vagales, A de adenosina y C de control de frecuencia cardíaca. Referente a las maniobras vagales, la más utilizada es el masaje del seno carotidio o las maniobras de Valsalva. Estas son exitosas en el 20 a 25% de los casos de las taquicardias supraventriculares. En caso de que las maniobras vagales no sean efectivas, se puede utilizar un medicamento en ritmos regulares como es la adenosina. Recordando que la adenosina es un antiarrítmico que disminuye el tiempo de conducción a través del nodo AB, interrumpiendo la vía de reentrada a través del mismo y restaura el ritmo sinusal en los pacientes que presentan principalmente arritmias como la taquicardia supraventricular paroxística, incluyendo inclusive las que son asociadas al síndrome de Wolff-Parkinson-White. O sea, hay que recordar que la adenosina tiene varios efectos secundarios, entre esos un dolor torácico opresivo, sensación de muerte inminente, calor facial, rubicundez, disnea. Por lo tanto, a estos pacientes que se les va a administrar adenosina, hay que explicarles lo que van a sentir.
Uno de los efectos adversos más graves de la adenosina es precisamente la sistolia. Por eso hay que tener un carro de paro inmediatamente con el paciente al momento de administrar este tipo de medicamentos. Cuando se administra adenosina, la primera dosis es un bolo de 6 miligramos que se pasa entre 1 y 3 segundos. Como la adenosina tiene un mecanismo de acción bastante rápido y un tiempo de vida media de aproximadamente 12 segundos, se debe administrar de forma rápida y barrer la vena inmediatamente con 20 cc de solución salina. Si con esta primera dosis de 1 a 2 minutos después el ritmo no revirtió, se puede administrar una segunda dosis de 12 miligramos con las mismas indicaciones anteriores de forma rápida y barrer la vena con solución salina. En caso de que con esta segunda dosis el paciente no haya mejorado, se puede administrar una tercera dosis de adenosina de 12 miligramos, teniendo en cuenta que la dosis máxima son de 30 miligramos. Si estamos ante un paciente que ha consumido, por ejemplo, medicamentos como carbamazepina anteriormente o pacientes con trasplantes cardíacos, estos pacientes la primera dosis debe disminuirse a 3 miligramos. Si el paciente revirtió el ritmo con la adenosina, es importante verificar que no existan recurrencias y en caso de tener recurrencias, se puede colocar otra dosis más de adenosina en caso de que no se haya superado la dosis máxima o se puede controlar la frecuencia cardíaca con beta bloqueantes o calcio antagonistas. Ahora bien, en caso de que la adenosina no logre revertir la taquicardia supraventricular, se debe intentar controlar la frecuencia cardíaca con un bloqueador de los canales de calcio, como el diltiazem o el verapamilo, o un beta bloqueador como por ejemplo el metoprolol. Estos fármacos actúan sobre el tejido nodal y disminuyen la respuesta ventricular a las arritmias auriculares, bloqueando la conducción a través del nodo AB o pone fin a la taquicardia supraventricular por entrada dependiente de la conducción a través del nodo AB. En casos de ritmos de complejo estrecho, pero irregulares, lo más probable es que estemos ante una FA o un flutter. En estos casos está indicado inicialmente las maniobras vagales, pero no se puede administrar adenosina, la cual únicamente está indicada para ritmos regulares. Por lo tanto, el siguiente paso en el manejo agudo sería el control de la frecuencia cardíaca con betabloqueantes o con calcio antagonistas. Ahora, si estamos ante la presencia de una taquicardia de complejo ancho regular, posiblemente estemos ante una taquicardia ventricular o una taquicardia supraventricular con aberrancia. En caso de pacientes inestables, el manejo es la cardioversión. Sin embargo, si estamos ante un paciente estable, se recomienda la adenosina como un fármaco seguro y potencialmente efectivo, tanto con fines terapéuticos como diagnósticos para el tratamiento inicial de una taquicardia regular monomórfica de complejo ancho no diferenciada. Es decir, que se puede tratar de una taquicardia supraventricular con alteración en la conducción. Si se identifica el ritmo de taquicardia ventricular en paciente estable, se recomienda usar un antiarrítmico como por ejemplo la amiodarona, 150 miligramos IV durante 10 a 20 minutos y se puede repetir la dosis en caso de que sea necesario hasta alcanzar una dosis máxima de 2.2 gramos en 24 horas. Después de revertir el ritmo, es recomendable dejar una infusión continua por 24 horas a dosis de 1 miligramo minuto en las primeras 6 horas y 0,5 miligramos minuto en las segundas 18 horas. Otra opción alternativa a la amiodarona es la procainamida. Desglosando cada uno de los fármacos mencionados en el algoritmo, en el grupo de los calcioantagonistas tenemos al diltiazem, que vienen ampollas con concentraciones de 5 miligramos por ml con presentaciones de 5, 10 y 25 ml. La dosis inicial es de 15 a 20 miligramos en 2 minutos, que serían 3 ml, y se puede repetir a los 15 minutos si es necesario, y después que se revierte el ritmo, se debe dejar una dosis de mantenimiento de 5 a 10 miligramos hora y titular según la respuesta del paciente. Otro de los medicamentos es el verapamilo, que viene en ampollas con concentraciones de 2.5 miligramos por ml con presentaciones de 2, 5 y 10 ml. La dosis inicial es de 2.5 a 5 miligramos en 2 minutos, es decir, 2 ml, y en caso de requerir, si se puede repetir la dosis, sería 5 a 10 miligramos cada 15 minutos con una dosis máxima de 20 a 30 miligramos. Referente a los betabloqueadores, tenemos al metoprolol, el cual viene en ampollas de 5 miligramos en 5 ml, y la dosis de este medicamento es de 5 miligramos
en 1 a 2 minutos. Y en caso de requerir, se puede repetir a los 5 minutos nuevamente 5 miligramos con una dosis máxima de 15 miligramos, o sea, 3 dosis. En caso de las taquicardias ventriculares, además de la adenosina, también tenemos como una de las opciones a la amiodarona, que vienen en ampollas de 150 miligramos en 3 ml, con una primera dosis de 150 miligramos, la cual podemos diluir en 250 cc de dextrosa y se puede pasar de 10 a 20 minutos y se puede repetir según sea necesario hasta una dosis máxima de 2.2 gramos en 24 horas, como habíamos dicho anteriormente. Posterior a revertir el ritmo, es necesario dejar una dosis de mantenimiento en infusión de 1 miligramo minuto en las primeras 6 horas, lo que es igual a 60 miligramos hora, y una de 0.5 miligramos minuto en las segundas 18 horas, lo que sería igual a 30 miligramos hora. Otra de las alternativas a la amiodarona es la procainamida, que viene en ampollas de 1 gramo en 10 ml. La dosis inicial es de 20 miligramos minuto hasta que la taquicardia ventricular se resuelva, o el paciente se vuelve hipotenso, o el complejo QRS se ensanche en más del 50% de su anchura original, o se alcance la dosis total de 17 miligramos por kilo, que en un paciente de 70 kilogramos aproximadamente es de 1.2 gramos. Referente a qué medicamento es mejor para controlar la frecuencia cardíaca entre betabloqueadores o calcioantagonistas, según las guías de manejo, evidenciamos que ambos grupos farmacológicos tienen el mismo nivel de evidencia. Por lo tanto, la definición entre uno y otro depende de las condiciones del paciente y de las contraindicaciones que se tenga para definir uno u otro medicamento. Referente a la cardioversión eléctrica, es la terapia de elección para las taquicardias inestables. Como norma general, se debe tener en cuenta que los pacientes a cardiovertir son pacientes que están conscientes, por lo tanto, es necesario, antes de la estimulación eléctrica, sedar a los pacientes de acuerdo a los protocolos de sedación de cada institución en donde se esté manejando el paciente. Otra cosa importante es que la cardioversión eléctrica debe ser sincronizada, que es la gran diferencia de este tipo de manejos eléctricos con la desfibrilación. ¿Por qué sincronizada? Porque al momento de ser sincronizada, la descarga eléctrica va a coincidir con un complejo QRS, a diferencia de la desfibrilación que se da en cualquier momento del ciclo cardíaco. Para definir la dosis con la cual se debe iniciar la cardioversión, es necesario saber a qué ritmo nos estamos enfrentando, debido a que los joules con los que se iniciará la cardioversión va a depender de las características del complejo QRS. Si estamos ante un paciente inestable con complejo estrecho regular, posiblemente estemos ante una taquicardia supraventricular. La dosis inicial sería de 50 joules y aumentará el doble en caso de que no se tenga respuesta con la primera descarga. Si por el contrario estamos ante un paciente con un ritmo de complejo estrecho irregular, posiblemente estemos ante una FA o un flúter auricular y la dosis de inicio serían 120 joules. En caso de no presentar mejoría de ritmo, la siguiente dosis sería de 200 joules. Si estamos ante un ritmo de complejo ancho regular, posiblemente estemos ante una taquicardia ventricular, por lo tanto, la dosis inicial debe ser de 100 joules y en caso de no tener mejoría, la siguiente debe ser de 200 joules. Y por último, si estamos ante un paciente con un ritmo de complejo ancho irregular, posiblemente estemos ante una taquicardia ventricular polimórfica o ante una torsada de Points. Y en estos casos se debe administrar una descarga asincrónica, que es equivalente a una desfibrilación a dosis de 360 joules. Si estamos ante un paciente con torsada de Points, es necesario recordar que su causa puede estar dada por una alteración hidroelectrolítica como una hipocalemia o una hipomagnesemia. Por lo tanto, en estos pacientes, además de cardiovertir, es necesario montar una infusión con sulfato de magnesio para su manejo específico. Ahora a continuación veremos un ejemplo de cómo cardiovertir a un paciente. Entonces, en esta imagen podemos observar un monitor con un ritmo que nos está mostrando el visoscopio en D2 con una frecuencia cardíaca de 216 latidos por minuto, un ritmo de complejo estrecho regular. Lo primero que debemos hacer es ubicar nuestro monitor en el modo de desfibrilación, que es el que está marcado en rojo. En ese modo de desfibrilación, que es el modo 1, se puede cardiovertir y desfibrilar a los pacientes en caso de paro cardíaco, por ejemplo, y cardiovertir en caso de taquiarritmias inestables. Ubicamos nuestro monitor en el modo de desfibrilación.
Entonces, después que coloquemos nuestro monitor en modo de desfibrilación para cardiovertir, recordemos que este paciente de complejo estrecho regular se debe cardiovertir en modo sincrónico a una dosis de 50 joules inicialmente. Entonces, lo primero que debemos hacer es colocarlo en modo sincrónico, por lo tanto, dimos el botoncito donde está señalado. Y eso nos va a mostrar que encima de cada complejo QRS, al momento de colocarlo sincrónico, primero nos avisa que está sincrónico, ahí lo vemos en la pantalla, y segundo, vemos que por encima de cada complejo QRS vemos unos puntitos que nos indican que está sincronizado. Si queremos ver de mejor forma su ubicación, si vemos que de pronto los complejos están muy grandes y de pronto nos impide ver esos punticos, donde dice tamaño, en el botón donde dice tamaño, podemos ajustar el complejo QRS de tal forma que podamos ver bien la marca de sincronización. Entonces, por ejemplo, le damos en tamaño y vemos que ahí ya se disminuyó el complejo y ya podemos ver de mejor forma los punticos de la sincronización. Entonces, lo primero que hay que hacer ahora es bajar la dosis a 50 joules porque es el ritmo que tenemos ahora mismo. Entonces, donde dice seleccionar energía, bajamos y lo dejamos en 50 joules. Después que ya tenemos nuestro paciente con 50 joules, recordemos que es un procedimiento que requiere de sedación. Se damos a nuestro paciente y ponemos a cargar nuestro monitor. Lo hacemos en el botón donde dice cargar, que es el número 2 a nivel del monitor, o el número 2 a nivel de las palas como tal. Se cargamos cuando el monitor cargue, él nos avisa, generalmente suena un pitico diciendo que ya está cargado, y en ese momento nos avisa que está listo para usar. Se le echamos a nuestras palas, ubicamos nuestras palas en el pecho del paciente y descargamos. Recuerden que al ser sincrónica, esta descarga no saldrá enseguida, sino que va a esperar sincronizar con un complejo QRS, así que no quitemos nuestras palas del paciente hasta que no sintamos que ya descargó como tal la energía. Vemos que nuestro paciente, a pesar de que se le hizo la primera descarga, el ritmo persistió. Por lo tanto, hay que hacer una segunda dosis, aumentamos al doble, en este caso a 100 joules. Seleccionamos nuestro botón de carga, subimos a 100 joules, ponemos a cargar nuestro monitor. Cuando el cargue nos avisa y otra vez descargamos a nuestro paciente, nuevamente echamos a nuestras palas, descargamos, esperamos que sintamos la descarga eléctrica, verificamos nuestro monitor y miramos que el paciente persiste en el mismo ritmo. O sea, aumentamos el doble de la dosis anterior, en este caso de 100 pasamos a 200 joules, cargamos nuestro monitor, cuando vemos que él está cargado, él nos avisa que ya está listo, nuevamente echamos en nuestras palas, nos ubicamos en el pecho del paciente, descargamos, esperamos que la descarga se sienta a nivel de las palas y en este caso estamos viendo que nuestro paciente está revirtiendo a un ritmo sinusal. Entonces aquí vemos que el paciente terminó con una frecuencia cardíaca de 72 con un ritmo completamente regular de complejo estrecho y podemos decir que es un ritmo sinusal. O sea, estos pacientes deben quedar monitorizados. Idealmente deben tener un medicamento para controlar frecuencia cardíaca y dependiendo del ritmo en el que se encuentra el paciente, definir la necesidad de dejar una infusión de antiarrítmico. Paciente que debe obviamente tener un seguimiento por medicina interna y definir de acuerdo a su evolución el manejo definitivo del paciente. Entonces, repasemos todo lo que hemos visto con respecto a los siguientes ritmos. Entonces, si nos encontramos este ritmo, un ritmo de complejo estrecho, un ritmo regular con una frecuencia de 179, que podemos decir que es una taquicardia supraventricular paroxística. En caso de tener un paciente estable con este ritmo, lo primero que hay que hacer son la mnemotecnia VAC. Recuerden, maniobras vagales. Si no mejora, pues se pasa a adenosina con una primera dosis de 6 miligramos. Si no mejora, una segunda de 12. Y si no mejora, hasta una tercera de 12 miligramos. Y en caso de que no mejore, pues pasamos a control de frecuencia cardíaca con medicamentos ya sea beta bloqueantes o calcio antagonistas. Y si estamos ante un paciente inestable, pues ya sabemos que hacemos cardioversión con una dosis inicial de 50 joules, si no mejora 100 joules, si no mejora 200 joules. Y en este caso vemos un paciente con una taquicardia ventricular monomórfica, complejo ancho. Si estamos ante un paciente inestable, pues ya sabemos que hacemos cardioversión a dosis inicial de 100 joules. Y si no mejora, pues hacemos una segunda dosis de 200 joules. Y en caso de estar ante un paciente estable, en este caso una taquicardia ventricular de complejo ancho regular, podemos hacer una dosis inicial de adenosina como manejo ya sea terapéutico
o inclusive diagnóstico en caso de que se pueda presentar una taquicardia supraventricular con aberrancia, pues en este caso ya sabemos que es una taquicardia ventricular monomórfica. Y en este caso lo que podemos hacer inmediatamente es un manejo con amiodarona en infusión o con procainamida. Entonces lo ideal en este caso sería manejo con antiarrítmicos en infusión tipo amiodarona, que se puede utilizar un bolo inicial de 150 miligramos en 250 cc de destroza y repetir de acuerdo a si revierte o no el ritmo. Si este paciente en cualquier momento se vuelve inestable, pues pasamos a cardiovertir. Entonces es muy sencillo realmente recordar que todo paciente inestable siempre termina en cardioversión y que todo paciente estable, dependiendo del ritmo, dependiendo de las características del complejo, pues definimos si vamos a maniobras vagales, a adenosina o control de frecuencia, o si vamos inmediatamente a manejo con antiarrítmico. Bueno, muchachos, esto ha sido todo por este video de taquiarritmias. Espero que te haya gustado, que hayan quedado los conceptos claros. Espero que sigas conectado con nosotros en nuestras redes sociales, Doctor Juan, tanto en YouTube como en Facebook, Doctor Juan 2020 en Instagram. Y quédate conectado esperando próximos videos. Recuerda mañana martes de casos clínicos. Un abrazo, muchachos, se cuidan.